¡Vos! Te voy a meter este palito bien adentro e enterrado bien en el culo. ¿Quieres torta? ¡Hijo de puta! Capítulo 13 final. Bien está lo que bien acaba. Y luego, liberamos a la profesora Moody, quien descubrió que Barty Crouch Jr. estaba muerto. Sin embargo, todavía no sabemos por qué. Y luego nos fuimos e informamos a la profesora McGonagall, quien llamó a los aurores y al director. Y eso es todo. Como terminamos aquí, terminó Hermione. Había sido una historia larga, y ella y Harry habían hablado durante casi una hora mientras contaban lo que había sucedido durante el fallido ritual de resurrección de Voldemort. Ya era mucho más de la medianoche y los dos adolescentes estaban sentados frente al escritorio de Dumbledore en la oficina del director. El director se sentó detrás del escritorio, con la profesora McGonagall y, el verdadero, Alastor Moody de pie detrás de él. A un lado estaba la recién juramentada ministra de magia Amelia Bones. Los cuatro adultos miraron a los dos adolescentes con expresiones de incredulidad en sus rostros. Eso es toda una historia, dijo Dumbledore después de una larga pausa. Uno que estoy seguro que la evidencia corroborará. Los aurores están inspeccionando la oficina del profesor de defensa, ¿no es así, Amelia? Sí, espero su informe para mañana, confirmó el ministro Bones. Bien. Dumbledore asintió. Luego se volvió hacia los adolescentes que tenía delante y una expresión de dolor apareció en su rostro. Ahora, comenzó con una voz grave, lo que tengo que decirle será difícil de escuchar para usted, Harry, señorita Granger. Permítame comenzar diciendo que no debe sentirse culpable por lo que sucedió esta noche. Mantenga en mente, los únicos culpables son Tom y sus seguidores. Dumbledore respiró hondo. Barty Crouch Jr. no fue el único mortífago que murió esta noche. De hecho, creo que todos los antiguos sirvientes de Tom perecieron hoy, junto con su amo. Amelia, ¿cuáles son los números actuales? 23 miembros del Wizengamot, 14 espectadores del Wizengamot sentados, algunos de ellos los cónyuges y otros 9 empleados del ministerio, relató el ministro Bones con naturalidad. Harry compartió una mirada con los ojos muy abiertos con Hermione. Ese no había sido el resultado esperado. La ministra Bones frunció el ceño mientras continuaba, varios de los empleados del ministerio de los que nunca habíamos sospechado que tuvieran actividades de mortífagos. Como con los 3 aurores míos que murieron, bastardos. La ministra negó con la cabeza y continuó. Todos los mortífagos marcados en Azkaban también han muerto. Más informes de personas que murieron en otros lugares llegaban por minuto cuando dejé el ministerio, más de 20 según mi último conteo. Y luego nosotros tener las 2 muertes en Hogwarts. Karkaroff y Snape. Harry escuchó como Hermione jadeaba a su lado. También estaba sorprendido por el apellido, aunque, ahora que lo pensaba, en realidad no debería haberlo estado. Harry, señorita Hermione, por favor, dijo Dumbledore con simpatía y miró fijamente a los 2 adolescentes que tenía delante. Te lo imploro, no debes sentirte culpable por esto. Tuviste que tomar una decisión difícil en una situación difícil. Nadie te culpará por esto. Los que murieron hoy no eran buenas personas, y habían hecho su elección. Hace mucho tiempo. Y en cualquier caso, fue Tom quien mató a sus sirvientes marcados, invocando su magia y su propia vida en su intento desesperado y desafortunado de mantenerse con vida. Harry asintió aturdido. Honestamente, no sabía qué pensar sobre esto. Ciertamente no se sentía feliz por haber causado la muerte de decenas de personas, pero tampoco se sentía culpable por ello. A lo sumo, Harry se sentía un poco culpable por el hecho de que no se sentía culpable por las muertes. Harry pudo ver que Hermione estaba mucho más preocupado por las noticias, y él le tomó la mano. Ella lo miró mientras apretaba su mano, y ella le dio una sonrisa temblorosa. Eso es muy cierto, coincidió Amelia Bones. Escuche al director, señor Potter, señorita Granger. Con una mirada inquisitiva a Dumbledore, agregó, aunque estoy bastante sorprendida de escucharte decir esas cosas, Albus. Dumbledore suspiró. Cualquier pérdida de vida es, por supuesto, una tragedia. Siempre esperé que los antiguos sirvientes de Tom buscaran la redención, pero al final, ninguno de ellos lo hizo. Ni siquiera Severus, en realidad no, sacudió la cabeza con tristeza y continuó.
Hubiera llorado a cualquier ex mortífago que muriera esta noche después de haberse arrepentido. Pero todos los ex sirvientes de Tom desperdiciaron sus segundas oportunidades una y otra vez, así que no lloraré que se haya negado una tercera oportunidad. Para ellos. Y hubiera odiado ver qué hubiera pasado si el intento de Lucius Malfoy de convertirse en ministro hubiera tenido éxito. Las cosas podrían haberse vuelto muy desagradables para cualquier tipo de minoría, tal vez incluso peligrosas. Estoy de acuerdo, dijo el ministro Bones, y Moody resopló con aprobación. Con una voz entrecortada, Dumbledore continuó. Lo que sucedió, una vez tuve un amigo, él podría haber dicho que lo que sucedió esta noche fue por el bien mayor. Es algo muy peligroso, pensar de esa manera. Pero aún así, hoy, podría haber tenido un punto. Amelia Bones asintió con la cabeza. Ciertamente. Suena como un hombre inteligente, ese amigo tuyo. Oh, definitivamente lo era, respondió Dumbledore con una mirada de tristeza. Pero lo que tenía en inteligencia, le faltaba en sabiduría. La habitación quedó en silencio, ya que nadie sabía cómo responder a eso. Bueno, de todos modos, dijo el ministro, creo que ya he oído suficiente por ahora. Creo que debería regresar al ministerio ahora. Albus, te veré mañana. Caminó hacia la chimenea a un lado de la oficina, pero luego se detuvo y se volvió hacia Harry y Hermione. Oh, una cosa más, dijo la ministra a la pareja en su habitual tono sereno, habéis prestado un gran servicio a la Gran Bretaña mágica. Por vuestra valentía, ingenio y determinación cuando os enfrentáis al señor oscuro más terrible que se recuerda. Personalmente los nominaré a ambos para las órdenes de Merlín, primera clase. Las cejas de Harry se levantaron con sorpresa. Vio como la mandíbula de Hermione caía y una pequeña sonrisa se extendía por sus labios. Amelia Bones continuó. No sé si conoce el procedimiento, pero hay dos formas de otorgar una orden de Merlín. Tiene que haber una nominación del ministro o un jefe de departamento, y luego el Wizengamot tiene que estar de acuerdo, o... Se giró hacia Dumbledore con una mirada inquisitiva, quien le sonrió y asintió. El ministro se giró hacia Harry y Hermione y continuó. O bien, la nominación es secundada por el propio jefe brujo. Entonces, no se requiere más votación. Felicitaciones, señorita Granger, señor Potter, a su orden de Merlín, primera clase. Tal vez le interese saber que es el ganador del premio más joven y el segundo más joven desde su establecimiento. Tendremos que organizar una ceremonia durante el verano. Gracias, ministro, tartamudeó Hermione. Sí, gracias, coincidió Harry. Es lo menos que podía hacer, dijo Amelia Bones encogiéndose de hombros, como dije, nos has hecho un gran servicio. Todos estamos en deuda contigo. Ella asintió por última vez hacia la pareja y luego caminó hacia la chimenea. Arrojó un poco de polvo flu al fuego y se adentró en las llamas verdes, gritando, Ministerio de Magia, oficina del ministro. Después de que el ministro Bones desapareció, Dumbledore se dirigió a los dos maestros en la sala. Minerva, Alastor, creo que pueden retirarse por la noche. Y Harry, señorita Granger, también pueden irse, si prefieren continuar nuestra charla mañana. Oh. Harry compartió una mirada con su novia antes de responder. No nos importa quedarnos un poco más. Muy bien, dijo Dumbledore con una sonrisa, en ese caso, tengo algunas preguntas más para ti, y estoy seguro de que tendrás algunas preguntas para mí a cambio. Harry asintió pero permaneció en silencio hasta que McGonagall y Moody salieron de la oficina. ¿Crees que Riddle está realmente muerto esta vez? Luego le preguntó a Dumbledore. Casi parece demasiado bueno para ser verdad. Pero hay dos cosas que me dan muchas esperanzas, comenzó Dumbledore. Se inclinó hacia adelante en su silla y miró fijamente a Harry. No puedo dejar de notar, Harry, que tu cicatriz parece ser más débil. También se siente mucho mejor, respondió Harry. Desde que me desperté después de haber colapsado antes, no puedo sentir mi cicatriz en absoluto. Antes de eso, siempre había tenido una presión muy leve en mi frente. Sin embargo, nunca lo noté realmente, no hasta que desapareció. Dumbledore asintió lentamente, con una expresión grave en su rostro. Estoy horrorizado y eufórico al escuchar esto, Harry. Confirma mis peores temores y los alivia por completo al mismo tiempo.
Luego, el profesor agitó su varita hacia un gabinete a su izquierda, que se abrió, revelando docenas de tomos gruesos y de aspecto antiguo. Esos libros son escritos sobre Sul-Majic, explicó Dumbledore. He estado investigando el tema desde que me entregaste el viejo diario de Tom al final de tu segundo año. Fue entonces cuando comencé a sospechar lo que había hecho. Luego, el director procedió a contarles a Harry y Hermione cómo Voldemort había dividido su alma en varios pedazos para crear anclas que lo mantuvieron con vida incluso cuando su cuerpo fue destruido. Harry se horrorizó cuando Dumbledore reveló que sospechaba que el alma de Voldemort se había vuelto a dividir accidentalmente cuando Harry lo venció en 1981, lo que provocó que un fragmento de alma se adhiriera al propio Harry. Su cicatriz había sido una especie de ancla de alma incompleta. Entonces, ya ves, concluyó Dumbledore cuando finalmente llegó a su fin, a medida que tu cicatriz se está curando, significa que el fragmento del alma se ha ido. Y eso, creo, hace que sea muy probable que las otras anclas de Tom sean destruidas como bien. Harry y Hermione asintieron lentamente. Está bien, pero ¿por qué no me dijiste esto antes?, preguntó Harry, un poco molesto. ¿Por qué nunca inspeccionaste mi cicatriz, si sospechabas tal cosa? Dumbledore suspiró. Sí, tal vez debería haberte informado tan pronto como lo sospeché. Pero si te hubiera examinado, habría tenido que explicarte mis sospechas. No quería hacer esto hasta que supiera una forma de extraerlo. El fragmento de alma que no te mataría a ti también. Dumbledore negó con la cabeza y continuó. Decirte que es posible que tengas que morir antes de que maten a Tom habría sido una crueldad sin medida, y, con lo que he aprendido este año, me alegro de no haberlo hecho. Decirte, ya he destruido tu infancia lo suficiente. Ah, está bien, entiendo, respondió Harry con voz grave. Hubo una larga pausa entre ellos hasta que Hermione habló. Director, usted dijo que había 2 razones por las que pensaba que Riddle estaba muerto. ¿Cuál es la segunda? Ah, sí, comenzó Dumbledore, esa es otra historia bastante larga. Verás, Harry, antes de que nacieras, se hizo una profecía. Dumbledore luego volvió a contar cómo una profecía hecha por Sybil Trelawney había causado que Voldemort viera a Harry como una amenaza y lo atacara a él y a sus padres. El director también reveló que había sido Snape quien escuchó la profecía y le informó a Voldemort, poniendo así en marcha los eventos que resultaron en la muerte de James y Lily Potter. Harry estaba sorprendido por esta información, pero lo ayudó a aceptar las muertes que había causado sin querer. Estaba contento de que él y Hermione se hubieran asegurado personalmente de que se hiciera justicia por la muerte de sus padres. Harry también se enojó con Dumbledore por permitir que Snape enseñara en Hogwarts. Sin embargo, decidió no iniciar una discusión con el director. Al menos, el anciano parecía arrepentirse genuinamente de algunas de sus decisiones pasadas. Cuando el director luego contó la redacción de la profecía y ofreció sus propios pensamientos sobre su interpretación, Hermione ya no pudo contener sus objeciones. ¿Pero, son realmente verdaderas las profecías?, preguntó con exasperación. ¿Realmente suceden? Dumbledore se rió entre dientes. Las profecías son algo peculiar. Pueden suceder o no suceder. Pero una vez que han sido escuchadas por suficientes personas, tienen la molesta costumbre de cumplirse. Oh, ya veo, dijo Harry, si Voldemort no hubiera oído hablar de la profecía, nunca habría atacado a tus padres, finalizó Dumbledore. Correcto, Harry. La profecía, una vez escuchada, se cumplió a sí misma hasta cierto punto. En cuanto a las otras partes de la profecía, dijo Dumbledore y se encogió de hombros. Al final, en realidad no importa. Podríamos sentarnos aquí toda la noche y especular si el poder que él no conocía era el amor que tenían el uno por el otro, o nuestro sentido común, intervino Harry con una sonrisa. Bastante. O cualquier otra cosa. Pero en retrospectiva, siempre es fácil hacer que una profecía se ajuste a los eventos. Sin embargo, no obtenemos ningún nuevo entendimiento de esa manera. Como a Minerva siempre le gusta decir, la adivinación es un tema muy confuso.
Hermione asintió con la cabeza, visiblemente complacida con la conclusión del director. Pero aún así, agregó Dumbledore y le sonrió a Hermione como disculpándose, creo que esto aún debería contar como otra pequeña evidencia a favor de nuestra suposición de que Tom está muerto para siempre esta vez. Está bien, admitió Hermione. Luego no pudo sofocar un bostezo y Dumbledore se rió entre dientes. Sí, es bastante tarde, dijo el director, casi amanece. Creo que deberíamos terminar esta conversación ahora, para que no duermas nada esta noche. Como todas sus preguntas habían sido respondidas, Harry asintió con la cabeza. Después de desearle buenas noches al director, Harry y Hermione se levantaron de sus asientos y salieron de la oficina. ¿Estás bien?, Harry le preguntó a su novia mientras bajaban las escaleras de la torre del director. Sobre lo que hicimos que sucediera. Hermione respiró hondo. En realidad, lo estoy. Sé que no debería estarlo, pero siento lo mismo, admitió Harry. De la forma en que lo veo, los mortífagos tomaron su decisión en el momento en que tomaron la marca. Y fue Riddle quien decidió matarlos al final, de todos modos. Realmente no deberíamos perder el sueño por lo que sucedió. Tal vez sonaba un poco más seguro de lo que realmente sentía, pero Harry aún pensaba que los eventos de la noche ciertamente no habían sido una tragedia. Perdidos en sus propios pensamientos, Harry y Hermione regresaron a la torre de Gryffindor. Como siempre, se separaron al pie de las escaleras de los dormitorios, solo para que Hermione se colara en la cama de Harry unos minutos después. Sabían que ambos necesitarían el consuelo de la presencia del otro esa noche. Ambos tuvieron un sueño inquieto, pero aún así durmieron casi hasta el mediodía del día siguiente. A medida que se acercaba el mediodía, Harry yacía boca arriba, con la cabeza de Hermione apoyada en su pecho. Ella lo estaba abrazando con fuerza mientras dormía, y él le acarició suavemente el cabello mientras reflexionaba sobre los eventos de la noche anterior. Cuanto más pensaba en lo que había sucedido, menos le molestaba su participación y la de Hermione en la muerte de los mortífagos. Después de todo, la única muerte que él y su novia habían causado era la de Riddle, y esa había sido inevitable. Fue solo Riddle quien mató a sus sirvientes mientras trataba de mantenerse con vida. Harry resolvió no permitir que el resultado del ritual saboteado lo arrastrara hacia abajo. Después de un rato, sintió a Hermione moverse en su pecho. «Buenos días», susurró y besó suavemente su sien. «GDMRNG», murmuró Hermione y giró la cabeza para mirarlo. «¿Estás bien?», preguntó Harry. «Yo, sí, lo soy», confirmó Hermione, lentamente despertándose por completo. Con una confianza cada vez mayor, agregó: «No me gusta lo que sucedió, pero no fue culpa nuestra, por lo que me niego a sentirme triste por eso». «Bien», dijo Harry, aliviado de que su novia hubiera llegado a una conclusión similar a la suya. Luego, su estado de ánimo se animó un poco más cuando se le ocurrió algo más. Sirius comenzó, una sonrisa arrastrándose en sus labios. «Lo sé», dijo Hermione, «con el nuevo equilibrio de poder en el Wizengamot, finalmente debería poder tener un juicio justo». Harry asintió emocionado. «Sí, exactamente. Ojalá nos veamos este verano». «Pero seguirás pasando el verano conmigo, ¿verdad?», preguntó Hermione con un puchero juguetón. «Definitivamente». Harry respondió y le dio a Hermione un beso en los labios. «Sin embargo, extrañaré esto», agregó un momento después. «¿Qué?», Hermione se preguntó, mirándolo desde donde yacía sobre su pecho. «Abrazándote, despertando a tu lado», dijo Harry y suspiró. «Espero pasar el verano contigo, será el mejor verano de todos, pero extrañaré esto». Hermione frunció el ceño. «Tienes razón. Pero, déjame pensar en algo». «¿Qué?», preguntó Harry. «Dudo que podamos hacer esto en casa de tus padres. Espero que haya más supervisión adulta que aquí, y no podemos usar magia fuera de la escuela». «Sí», dijo Hermione. «Admito que este no es un problema fácil de resolver. Pero prometo que pensaré en algo». «Oh, está bien», respondió Harry. «Pero no quiero que nos metamos en problemas con tus padres». «No te preocupes, todo saldrá bien», le aseguró Hermione. «Bueno, bien entonces, deberíamos levantarnos». Harry entonces preguntó: «¿Estamos faltando a clases tal como están las cosas?». «Oh, los exámenes terminaron, así que ¿a quién le importa?».
Hermione respondió encogiéndose de hombros, acurrucándose cómodamente contra Harry. ¿Qué? Preguntó Harry con fingida indignación. ¿Quién eres y qué has hecho con Hermione Granger? Su novia se encogió de hombros de nuevo. Vamos, hemos matado a Voldemort ayer. Creo que podemos holgazanear un poco hoy. Harry se rió. Estoy empezando a pensar que eres una mala influencia para mí. ¿Ah, de verdad? Hermione respondió y se apartó de él, apoyándose en un codo. ¿Y cómo? Por favor dime. Ella retrocedió y se inclinó sobre Harry, con una sonrisa burlona en sus labios. Soy yo. Ella balanceó su pierna sobre él para estar ahorcajada sobre él. ¿Influenciándote? Ella movió su pelvis más abajo de su cuerpo. Era bien pasado el mediodía cuando finalmente se levantaron. Ah, allí estás, exclamó Neville cuando Harry y Hermione se unieron a él en la biblioteca por la tarde. ¿Dónde has estado? Cuando sus dos amigos no respondieron de inmediato, Neville continuó. Hay rumores muy extraños sobre ustedes dos. La gente dice que de alguna manera estuvieron involucrados en lo que sucedió en el Wizengamot. La mayoría de la gente pensó que ambos estaban en el Wizengamot. Ala del hospital cuando no llegaste a clases. Pero vi que las cortinas alrededor de tu cama estaban cerradas, Harry, así que supe que volviste al dormitorio durante la noche. ¿Qué pasó? Harry suspiró y se sentó al lado de Neville, con Hermione tomando la silla a su otro lado. Bueno, ¿cuál es la historia oficial en este momento? Preguntó Harry. Neville alcanzó su mochila y sacó su copia del diario El Profeta del Día. Harry tomó el periódico y lo colocó frente a Hermione y él. El titular no le sorprendió. Masacre en Wizengamot. Facción tradicionalista aniquilada por medios desconocidos. Harry hojeó el texto y se sintió aliviado cuando sus nombres y los de Hermione no se mencionaron en ninguna parte. El artículo básicamente confirmó lo que Dumbledore y el ministro Bones les habían dicho la noche anterior. Con un suspiro, Harry se volvió hacia Neville. Está bien, sí, tuvimos algo que ver con todo esto, confirmó. La mandíbula de Neville cayó. Claramente no había esperado eso. Harry continuó. Espero que sepas lo que sucedió lo suficientemente pronto, así que no hay razón para no decírtelo. Pero es una larga historia, y preferiría contarla solo una vez. ¿Podrías reunir a Luna, Ginny, y los gemelos? Encontrémonos en el aula vacía donde Hermione y yo solemos entrenar. Ese sí, Harry, seguro, dijo Neville y se levantó, estaremos allí pronto. El resto de la tarde, Harry y Hermione les contaron a sus amigos cómo habían derrotado a Riddle la noche anterior y sin darse cuenta habían matado a todos los mortífagos marcados. Sus amigos escuchaban con gran atención. Claramente lucharon por aceptar algunas de las cosas que les dijeron, pero Harry se alegró cuando finalmente les creyeron. Si todavía hubiera alguna última duda en la mente de su amigo sobre la veracidad de su historia, se habría disipado cuando el director se levantó durante la cena para dar un breve resumen de lo que había sucedido. Si bien el director se saltó algunos detalles, le dio crédito a Harry y Hermione por la muerte de Voldemort, y culpó por la muerte del mortífago únicamente a los pies del Señor Oscuro. Si bien Harry estaba agradecido de que esto pusiera fin a todos los rumores sin fundamento que circulaban, podría haberlo hecho sin la atención que la verdadera historia atraía hacia Hermione y él mismo. Desafortunadamente, la historia real por una vez resultó ser aún más extraordinaria que los rumores. Las cosas empeoraron con el titular del diario El Profeta al día siguiente. Potter lo hace de nuevo. Boy Olives mata a You Know Mo durante un intento de resurrección. Harry gimió cuando vio la portada del Profeta. Sin embargo, otro titular sobre un artículo en la segunda página del periódico hizo que su estado de ánimo se animara de inmediato. Sirius Black inocente. Pettigrew revelado como verdadero traidor de los Potter. ¡Wow! Harry exclamó con una brillante sonrisa. El ministro Bones seguro que trabaja rápido. ¡Genial! Hermione estuvo de acuerdo mientras también leía el artículo. Ella ni siquiera se molestó en un juicio, claro, ya que él nunca fue condenado ni acusado, entonces, ¿lo veremos pronto? No lo sé, respondió Harry. Tendré que escribirle. O tal vez Dumbledore sepa más. Harry habló con Dumbledore más tarde ese día. El director le dijo que Sirius intentaría pasar unos días en Gran Bretaña durante el verano para encontrarse con Harry.
Sin embargo, Dumbledore también le informó a Harry que, lamentablemente, Sirius todavía se estaba recuperando de su tiempo en Azkaban. Ahora que había sido declarado inocente, Sirius finalmente podía recibir tratamiento profesional y había decidido pasar los próximos meses en un sanatorio en Canadá. Harry estaba un poco decepcionado por eso, pero aceptó que era lo mejor. Esperaba que su padrino se recuperara más rápido ahora que estaría bajo el cuidado adecuado. Los últimos días de escuela antes de las vacaciones de verano fueron extremadamente agotadores tanto para Harry como para Hermione. Los estudiantes los acosaban donde quiera que fueran, deseando felicitarlos por sus acciones o pedirles autógrafos. En verdad, Harry había preferido cuando habían sido rechazados por toda la escuela. Al menos, todos los niños cuyos padres o miembros de la familia habían sido marcados como mortífagos habían sido enviados a casa temprano, por lo que la pareja no tenía que temer ningún ataque de represalia por parte de los estudiantes en duelo. Aún así, Harry y Hermione pasaban casi todo su tiempo libre en su aula privada abandonada, que Hermione había protegido contra intrusos. El único otro lugar que era algo seguro para la pareja era la biblioteca, ya que nadie se atrevía a acosarlos bajo la atenta mirada de la bibliotecaria Madame Pince. Cada vez que estaban en la biblioteca, Hermione estaba trabajando en un proyecto secreto para sus padres. Harry tenía curiosidad, pero ella solo prometió contarle todo una vez que todo estuviera listo. Con todo, Harry se alegró cuando el trimestre finalmente llegó a su fin. Estaba deseando tener un poco de paz y tranquilidad con su novia después de toda la agitación del último año escolar. Antes de abordar el expreso de Hogwarts de regreso a Londres, Hermione finalmente le reveló a Harry en qué había estado trabajando. Harry se sorprendió por lo que ella le dijo y dudó que su plan pudiera funcionar. Sin embargo, Hermione insistió en que sabía mucho mejor cómo reaccionarían sus padres, y Harry accedió a regañadientes a seguir el plan. Tuvieron un agradable viaje en tren en un apartamento que compartían con Neville, Luna, Ginny y Dean. Cuando llegaron a la estación de King's Cross, se despidieron de sus amigos antes de que Hermione guiara a un nervioso Harry fuera de la salida hacia el lado mugle de la plataforma. Acababan de pasar la barrera hacia la plataforma llena de gente del otro lado, cuando Hermione chilló y salió disparada hacia una pareja que estaba a poca distancia, abrazándolos a ambos en un fuerte abrazo. Harry los reconoció como los padres de Hermione, a quienes había visto brevemente en el callejón Diagon casi 3 años antes. Estaba claro que Hermione había heredado su tupido cabello castaño de su padre, mientras que había heredado sus ojos de su madre, quien tenía el cabello liso de un castaño más oscuro. Tanto el señor como la señora Granger estaban vestidos con ropa limpia pero informal. Cuando Harry se acercó a ellos, Hermione se separó de sus padres y se acercó a Harry, tomándolo de la mano. «Mamá, papá», dijo, mirando a sus padres con una expresión ligeramente nerviosa, «puedo presentarles a Harry, mi novio». Ambos padres le dieron a Hermione una mirada de asombro ante eso. «¿Novio?», repitió la madre de Hermione, y el señor Granger evaluó a Harry con los ojos entrecerrados. «Oh, ¿sí?», dijo Hermione tímidamente. «Ni siquiera les dijiste eso». Harry exclamó con incredulidad. «Ni siquiera eso. ¿Qué se supone que significa eso?». El señor Granger murmuró enojado. Hermione optó por ignorar a su padre y respondió a Harry en su lugar. «Sabías que estaba esperando el momento adecuado», dijo a la defensiva. «Y supongo que el momento adecuado es justo antes de que tu novio venga a casa con nosotros para pasar todo el verano contigo». La señora Granger le preguntó a su hija con una ceja levantada. «Bueno, sí», dijo Hermione desafiante. «Creo que lo es. Quería que te conocieran en persona». La señora Granger suspiró y sacudió la cabeza antes de volverse hacia Harry. «Bueno, como claramente ignoraste la política de información de mi hija, no te haré responsable de ello». Ella sonrió y le ofreció su mano. «Soy la doctora Jane Granger, pero por favor llámame Jane», dijo mientras se daban la mano. «Y el hombre gruñón a mi lado es mi esposo Richard». El padre de Hermione resopló en respuesta, pero luego también le ofreció la mano a Harry y le dio un firme apretón de manos.
Soy el señor Granger, y puedes llamarme señor Granger, le informó a Harry. Richard, dijo Jane en tono de advertencia. Bien, Richard lo es, dijo el señor Granger hoscamente. Gracias, Jane. Richard, respondió Harry con una sonrisa agradecida hacia la madre de Hermione. No estaba muy impresionado por el acto de padre sobreprotector. Después de todo, había estado en una habitación con nada menos que Voldemort hace solo una semana, por lo que ahora no tendría miedo de ningún mugle gruñón. Eso no significaba que no estuviera un poco nervioso, pero eso era porque quería dar una buena primera impresión a los padres de su novia, especialmente considerando el truco que Hermione estaba a punto de hacer más tarde. A instancias de Hermione, todos ellos se dirigieron a través de la estación de King's Cross y hacia el estacionamiento. Una vez que estuvieron todos sentados en el Jaguar XJ negro de los Granger, Jane y Richard le preguntaron a Harry sobre él y Hogwarts durante todo el viaje de 1 hora hasta su casa. Harry mantuvo sus respuestas principalmente en lo que podría considerarse un territorio seguro para conversaciones triviales. Obviamente, no les contó nada a los padres de Hermione sobre sus muchas aventuras en la escuela. Sabía que su novia prefería mantener a sus padres felizmente ajenos a la mayoría de los peligros del mundo mágico. Al final del viaje, Harry pensó que se había manejado bien durante el interrogatorio, y tomó como confirmación la sonrisa de orgullo que su novia le dedicó cuando salían del auto. Cuando Harry y los Granger entraron en su casa, una elegante casa unifamiliar en un barrio tranquilo y próspero, Jane invitó a Harry a llevar su equipaje a la habitación de invitados y sentirse como en casa. Pero Hermione no estaba dispuesta a tener eso, y lo había planeado en consecuencia. Poniendo su plan en acción, pidió a sus padres que se reunieran en la sala de estar. Una vez que todos estuvieron sentados cómodamente, Hermione les dijo nerviosamente a sus padres que tenía noticias difíciles que compartir y les imploró que la escucharan. Luego, Hermione procedió a contarles a sus padres la increíble historia de cómo Harry y ella habían compartido un beso en el baile de Navidad, solo para que luego se encontraran en un vínculo del alma entre ellos. Ahora, tenían que mantenerse en contacto físico casi constantemente, o de lo contrario arriesgarían su salud y sus propias vidas. Desafortunadamente, eso también significaba que tenían que compartir una cama. En consecuencia, Harry tendría que quedarse en su habitación. Harry sabía que Hermione podía inventar una gran historia, desde que les mintió a Ron y a él después del incidente del troll en su primer año, pero vaya, estaba asombrado por sus habilidades de actuación de todos modos. Se mantuvo en silencio y solo asintió en los momentos adecuados, tal como Hermione le había indicado antes. Jane y Richard permanecieron escépticos, hasta que Hermione produjo una carta de aspecto oficial con el sello del Ministerio de Magia, felicitando a la pareja por la finalización de su vínculo del alma, y además entregó a sus padres un grueso tomo sobre los antiguos Magics de Soul Bonds, escrito por Xenophilius Lovegall. Que ella supiera, el libro era completamente ficticio, no es que se lo haya contado a sus padres. Cualquier padre mágico, por supuesto, habría dicho tonterías de inmediato, pero los padres de Hermione, naturalmente, no tenían ningún punto de referencia en cuanto a lo que se consideraba o no normal en el mundo mágico. Para ellos, su hija de 15 años formando un vínculo del alma con un niño aún más joven no era más extraordinario que una mujer adulta que se convertía en un gato en su sala de estar, como había sucedido durante su primer encuentro con el mundo mágico. Además, Jane y Richard nunca habían sabido que su hija dijera mentiras. En consecuencia, cumplieron con la solicitud de Hermione y permitieron que Harry se quedara en la habitación de Hermione, aunque a regañadientes. El padre de Hermione no estaba especialmente divertido y, por alguna razón, el estado de ánimo de Richard no mejoró incluso cuando su hija de 15 años trató de aplacar a sus padres, diciéndoles que estaba tomando una poción anticonceptiva y que, por lo tanto, no tenía de qué preocuparse. De todos modos, Harry tuvo que soportar las miradas hostiles de Richard durante los días siguientes, pero se había enfrentado y luchado contra un basilisco que en realidad podía matar con una mirada, por lo que no le molestó mucho. Eventualmente, los padres de Hermione se encariñaron con él y tuvo el mejor verano de su vida. Sin embargo, habría sido el mejor verano de su vida de todos modos. A principios de agosto, Harry y Hermione recibieron sus órdenes de Merlín en una ceremonia en el Ministerio de Magia.
Como Hermione todavía no se había movido para contarles a sus padres sobre sus aventuras en la escuela, les dijeron a Hannah y Richard que visitarían a Neville por el día y tomaron el autobús noctámbulo a Londres. Durante el viaje en autobús, Harry le preguntó a Hermione si alguna vez confesaría a sus padres la verdadera naturaleza del mundo mágico. Su novia respondió que eventualmente lo haría, pero no antes de cumplir 17 años. Tenía demasiado miedo de que sus padres la sacaran de Hogwarts si sabían de los peligros en los que había estado durante los últimos 4 años. Durante la ceremonia de premiación, la propia ministra Bones entregó a Harry y Hermione sus órdenes de Merlín y pronunció un largo discurso de elogio. Mientras Harry y Hermione estaban junto al ministro en el escenario y escuchaban tímidamente cómo el ministro los elogiaba ante los invitados y la prensa internacional reunida, Harry se maldijo por haber accedido al espectáculo en primer lugar. Sacudió la cabeza cuando Amelia Bones retrató a Hermione y a él como dos audaces agentes encubiertos, a diferencia de los cabrones increíblemente afortunados que en realidad habían sido. Sin embargo, cuando Harry vio a Sirius de pie entre la audiencia, supo que su sufrimiento valió la pena. Tan pronto como pudieron bajar del escenario, Harry corrió hacia Sirius y abrazó a su padrino. «Hola, Sirio». «Hola Harry, me alegro de verte también», dijo Sirius alegremente mientras se separaban. «Y tú también, Hermione», añadió con una sonrisa cuando Hermione alcanzó a Harry un momento después. «¿Qué estás haciendo aquí, Sirius?», preguntó Harry. «Pensé que todavía estabas en Canadá». «Solo estoy aquí para la ceremonia», respondió Sirius. «Quería sorprenderte. Y planeé el viaje como una sorpresa para ti, pero también como una sorpresa para sorpresa de Harry». Sirius se giró hacia una mujer joven que estaba a unos metros detrás de él, tomó su mano y la acercó a él. La bastante atractiva bruja con el pelo castaño rojizo le parecía vagamente familiar a Harry, pero no podía ubicar dónde la había visto antes. Sin embargo, estaba un poco desconcertado por las miradas hostiles que la bruja les estaba dando a Hermione y a él. «Puedo presentarles a mi novia, Hermione», dijo Sirius alegremente a Harry y Hermione, sin notar la tensión entre la mujer a su lado y los dos adolescentes. «Nos conocimos en el sanatorio en Canadá, donde me hospedo actualmente. Hermione, ¿puedo presentarte a...?» «Sí, nos conocemos», murmuró Hermione, mirando a Harry y Hermione con los ojos entrecerrados. Pero en el ruido de la multitud que los rodeaba, Sirius aparentemente no había tomado nota de su comentario y simplemente continuó: «A mi ahijado Harry Potter y su novia Hermione Granger». Una expresión divertida apareció en el rostro de Sirius cuando dijo el nombre de Hermione. Ahora que lo pienso, sus nombres suenan muy similares, Hermione. No es una coincidencia graciosa». Sirius se rió a carcajadas. «Hermione Granger conoce a Hermione Granger. Hermione Granger conoce a Hermione Granger». Sirius se rió de nuevo. «Sí, extremadamente divertido», gruñó Hermione con los dientes apretados. «Oh». Hermione exclamó, sus ojos se abrieron como platos al darse cuenta. «Tú eres el controlador de dragones». «¿Qué? ¿Se conocen?», preguntó Sirius, visiblemente confundido. «Sí», dijo Harry con el ceño fruncido. «Tu novia intentó atacarnos después de la primera prueba del torneo de los 3 magos. Aunque no sé por qué». «¿Qué?», Sirius se preguntó, mirando de un lado a otro entre su novia y la pareja que tenía delante. «¿Por qué?», Hermione exclamó enojada. «¿Por qué?». «Porque tú eres la razón por la que actualmente necesito permanecer en un sanatorio. Porque tú eres la razón por la que necesito tratamiento para mis problemas de ira». Afortunadamente, Sirius intervino antes de que las cosas se salieran de control. Tomó una larga conversación con Sirius como mediador hasta que Hermione finalmente admitió que Harry y Hermione no habían sido responsables de los artículos falsos y engañosos de Rita Skeeter en El Profeta, ni de la reacción irracional del público a las acusaciones de Skeeter. Sin embargo, Harry y Hermione se disculparon profundamente por no dejar las cosas claras de inmediato sobre el nombre de Hermione. Realmente no habían considerado que el correo de odio que estaban evitando podría terminar con otra persona. Una vez que superaron su enemistad inicial, Hermione demostró ser una excelente conversadora, y rápidamente se encariñaron entre sí.
Lamentablemente, Sirius y Hermione tuvieron que excusarse demasiado pronto para el gusto de Harry, ya que tenían que tomar su traslador internacional de regreso a Canadá. Sirius se quedaría allí por al menos 2 meses más. Una vez que Sirius y Hermione se fueron, Amelia Bones se acercó a Harry y Hermione. Luego, el ministro condujo a la pareja a través de la multitud y les presentó a varios miembros del Wizengamot y dignatarios extranjeros. Luego, también les dio un recorrido por el ministerio y les informó sobre los cambios recientes en el panorama político de Magical Britain. Les dijo a los adolescentes que había despedido a más de la mitad de los jefes de departamento, incluidos Ludo Bagman y Barty Crouch Sr. Crouch estaba actualmente bajo investigación por su papel en la fuga de su hijo de Azkaban. Como la facción oscura en el Wizengamot había sido aniquilada casi en su totalidad, la facción progresista ahora ocupaba la mayoría de los escaños en el Gamot y podía nombrar nuevos titulares a su gusto. Por lo tanto, el equilibrio de poder había cambiado fundamentalmente a favor de los progresistas. Actualmente, se están redactando leyes que finalmente pondrán fin a toda discriminación basada en el estado de sangre. Sin embargo, Amelia no había logrado convencer ni siquiera a la facción progresista de introducir elementos más democráticos en el proceso político, como una elección pública de los escaños del Wizengamot o un poder judicial independiente. Harry notó que Hermione estaba especialmente decepcionada cuando el ministro Bones declaró que los cambios en los derechos de los seres mágicos como los elfos domésticos tampoco se producirían en el corto plazo. Para alguien criado en el mundo Muggle como Harry y Hermione, el Wizengamot seguía siendo un cuerpo extremadamente conservador. Cuando salieron del ministerio ese día, Hermione llegó a la conclusión de que todavía había mucho que cambiar antes de que Magical Britain pudiera considerarse una sociedad verdaderamente moderna. Pero ella juró que haría que sucediera, y Harry prometió apoyarla lo mejor que pudiera. Sin embargo, también le advirtió a Hermione que no presionara demasiado rápido. Los cambios que estaban imaginando no podrían promulgarse dentro de un día, un año y probablemente ni siquiera dentro de una década. Necesitarían mucha perseverancia. Para su alivio, Hermione estuvo de acuerdo de mala gana con él. Y ambos sabían que, si bien podían comenzar a hacer planes sobre la mejor manera de hacerlo, tenían que completar su educación antes de poder trabajar realmente por el cambio. En los años siguientes, Hermione procedió a causar estragos en todos los expedientes académicos de Hogwarts, excepto en defensa, donde Harry fue el mejor del año, de la década y tal vez incluso del siglo. En su 5º año, la pareja fundó un grupo de estudio entre casas para defensa, la Asociación de Defensa, donde Harry descubrió su amor y talento para la enseñanza. Durante el verano entre su 5º y 6º año en Hogwarts, el director Dumbledore fue encontrado muerto en su oficina. Por una razón que nadie podía entender, se había puesto un anillo maldito en el dedo que lo había matado con una maldición fulminante. El público mágico lamentó la pérdida del destacado líder, y la profesora McGonagall sucedió a Dumbledore como la nueva directora de Hogwarts. Como su carga de trabajo como directora era solo un poco más grande que como diputada de Dumbledore, aún podía enseñar transformaciones para las clases de éxtasis. Durante una cena romántica a la luz de las velas en el verano antes de su 7º año en Hogwarts, Hermione le pidió a Harry que se casara con ella, para su sorpresa, ya que había planeado proponerle matrimonio esa misma noche. Sin embargo, aceptó de inmediato y se casaron una semana después de su graduación. Después de la boda, les dijeron a los padres de Hermione que, de hecho, nunca había habido un vínculo del alma entre ellos, pero Hannah y Richard confesaron que ya lo habían sospechado durante mucho tiempo. No estaban enojados con los recién casados, ya que recordaron cómo se habían comportado ellos mismos cuando eran una pareja de jóvenes adolescentes, y admitieron que en realidad estaban bastante impresionados con el ingenio de su hija y su magistral farol. Harry se apegó a su decisión de no convertirse en Auror y en su lugar se dedicó a la enseñanza. Fue contratado directamente de la escuela como el nuevo profesor de defensa de Hogwarts, y se convirtió en el profesor más joven en enseñar en Hogwarts. Pero dada su experiencia docente con la Asociación de Defensa y su historial extracurricular, nadie se atrevió a quejarse. Hermione se unió a su esposo en el personal de Hogwarts como profesora junior de transformaciones, enseñando los años inferiores mientras entrenaba para su maestría en transformaciones con la directora McGonagall.
Completó la maestría en un tiempo récord en solo un año y luego también se hizo cargo de las clases éxtasis de McGonagall, como la profesora de transformaciones más joven de la escuela. En el mismo año, Sirius se casó con su novia de mucho tiempo, Hermione Granger, en una pequeña ceremonia de boda en el Caribe. Para entonces, Sirius ya se había recuperado por completo de su estadía en Azkaban durante algún tiempo. Hermione ya no necesitaba terapia. Desde que recuperó su salud, Sirius había estado trabajando con Remus, Fred y George en el desarrollo y prueba de productos para su tienda de bromas conjunta. Gracias al ingenio combinado de los dos merodeadores y los gemelos Weasley, su negocio fue extremadamente exitoso y pronto los hizo obscenamente ricos. Nunca vendieron pociones de amor. Poco después de terminar la escuela, Fred y George se casaron con Angelina y Alicia, respectivamente. Ocasionalmente, ayudaron económicamente a su hermano menor, Ronald, quien se convirtió en el arquero de los Chudley Cannons, el equipo que aún no había ganado un solo partido desde la fundación de la Liga de Quidditch. Los partidos contra las Oleadarpies fueron especialmente humillantes para Ron, cuando fue derrotado por su propia hermana. Ron se casó con Lavender Brown, y la pareja inmediatamente abordó el problema de que el mundo no tenía suficientes Weasleys. En solo unos pocos años, Ron estaba en camino de tener incluso más hijos que hermanos. Harry y Hermione a veces se preguntaban si el mago y la bruja deficientes eran simplemente incapaces de lanzar correctamente el hechizo anticonceptivo y no podían pagar la poción. La directora McGonagall se retiró 15 años después de que Harry y Hermione se graduaran. Fue el verano antes de que Lily-Jane Potter, la mayor de los 3 hijos de Harry y Hermione, comenzara en Hogwarts. A Harry le ofrecieron el puesto de director, pero lo rechazó en favor de su esposa, quien, en su opinión, se adaptaba mucho mejor al trabajo. Durante las próximas décadas, los Potter usaron su influencia sobre todas las mentes jóvenes de Magical Britain para arrastrar lenta pero constantemente a Magical Britain al siglo XXI. Cuando James Harrison Potter y Rosie Hermione Potter, los hijos menores de Harry y Hermione, se graduaron de Hogwarts, la escuela volvió a ser considerada como la escuela de magia más importante del mundo. Los Potter hicieron estudios mundanos, antes estudios mugles, un curso de primer año obligatorio para todos los estudiantes que habían crecido en el mundo mágico, y los estudiantes nacidos en el mundo tenían que tomar un curso de introducción al mundo mágico. El profesor Vince fue despedido y reemplazado por un útil profesor de historia mágica y mundana. Sin embargo, permaneció como un fantasma escolar. Los Potter también introdujeron una clase obligatoria sobre ética y asignaturas optativas de matemáticas, ciencias y artes. Hermione se sintió especialmente orgullosa cuando pudo anunciar una nueva asignatura optativa más para los estudiantes éxtasis. Introducción a la lógica y el pensamiento crítico. La clase fue impartida por la profesora Luna Lovegood Longbottom, quien también impartió la clase de cuidado de criaturas mágicas para los estudiantes de Owl. Su esposo, Neville, enseñaba herbología desde el retiro de la profesora Sprout. Hagrid continuó enseñando la clase Cuidado Éxtasis, donde podía presentarles a los estudiantes algunas de sus criaturas incomprendidas más exóticas. Sin embargo, nada cambió a Hogwarts más radicalmente que la primera acción de Hermione Potter como directora. En su primer día en el nuevo trabajo, abolió el sistema de casas en Hogwarts. Dijo que en lugar de identificarse con una sola casa y sus virtudes, todos los estudiantes deberían aprender a combinar los mejores aspectos de los rasgos de todas las casas. Como beneficio adicional, esto eliminó la necesidad de que los estudiantes, y especialmente sus propios hijos, fueran clasificados por el sombrero seleccionador. Después de todo, ella y su esposo sabían mejor que nadie que confiar tales tareas a objetos encantados era solo buscar problemas.